continuar con este espacio. Muy buenos días a aquellos que se integran a partir de este minuto, por supuesto, a la misma hora. Miren, y en Yamasá ayer se hizo fila para la vacunación de niños a propósito de la gran presencia de casos de difteria en este municipio. Bueno, señores, y yo les voy a decir algo. Ayer, como si hubiésemos tenido una bola de cristal, Cristian y yo advertíamos de que había mucha gente, muchos niños sin vacunar. En efecto, en esas filas era impresionante la cantidad de niños que no tenían una vacuna o le faltaban vacunas en su edad. Y eso es realmente preocupante porque nos estamos dando cuenta ahora porque tenemos, primero, no los casos de difteria, las muertes por difteria. Es porque tenemos las muertes por difteria que nos estamos dando cuenta la debilidad y la irresponsabilidad de los padres, porque aquí no podemos decir que necesariamente toda la cuota de responsabilidad pertenece al Estado. No, porque nadie se quiere más que uno mismo. Y se supone que nadie quiere más a su hijo que usted si es su padre o su madre. Entonces, llevarlos a vacunar en tiempo es una responsabilidad que usted tiene. Entonces, ahora a sabiendas de que esto le puede de verdad costar la vida, entonces están haciendo filas para vacunarlos. Qué pena que sea bajo estas circunstancias que acudan a vacunarse. Seguimos siempre con la misma situación de que, por un lado, la autoridad es responsable, pero por otro lado, la ciudadanía también. Por una cuota importante. Nosotros le echamos casi siempre la culpa a las autoridades de lo que pasa, pero el ciudadano tiene que ser responsable porque si no hay ese nivel, ese grado de vinculación con la sociedad que le rodea, evidentemente usted pasará situaciones que en muchos casos, por particulares, se convertirán en colectivas. Y ahí vienen temas como el de la salud y principalmente cuando se propaga una enfermedad, es el caso del COVID. No, que yo no uso mascarilla, a mí me dio ya eso, yo no tengo miedo al COVID. Perfecto, está bien. Pero cuando usted llega a su casa, hay otros que sí quizás le tengan miedo al COVID. Y si no le tienen miedo al COVID, en el entorno en que usted se desarrolla hay gente que sí le tiene miedo al COVID y que se pueden infectar sencillamente. Y ese individualismo que se vive hoy día, en muchos casos es lo que provoca los grandes problemas colectivos. Casi todos los problemas sociales generales tienen raíz en alguna situación particular de unos pocos o de un solo ser humano. Entonces, cuando nosotros obviamos que los procesos se viven en sociedad y que el usted no vacunarse, por ejemplo, de difteria, significaría que no solamente se pueda morir alguno de sus niños, sobre todo los niños que es a quien más le afecta, sino también que eso implica que pueda contagiar a otros. Entonces, a veces nosotros nos descuidamos en esto y luego pagamos la consecuencia y el infortunio llega a nuestras vidas muchas veces por ese compromiso. Y hablando de individualismo, el periódico Diario Libre resalta hoy que cada ciudadano dominicano estaría pagando unos $5,213 de deuda pública. Es decir, que si fraccionamos todo lo que se debe en la República Dominicana, cada uno tocaría, así como nos ponemos en fila para recibir dinero, ¿verdad? Cuando hay algún regalo del Estado, cuando está dando algo en una tienda, bueno, así mismo nos tocaría $5,213 por persona, el equivalente más o menos a 300,000 pesos dominicanos a este momento. Es lo que el dominicano debería a organismos internacionales, a empresas de capital dominicano, a otras que en algún momento le han prestado al Estado, y por ahí la cosa se va. No sé en qué medida nosotros tengamos algún plan para mitigar esas deudas, no en el plazo establecido, sino adelantándonos a eso, sobre todo en la víspera de una reforma fiscal, que ojo con esta información.
A más tardar en octubre, el proyecto estará depositado en la Cámara de Diputados y, ojo, será por la Cámara de Diputados que iniciará la discusión sobre la reforma fiscal en la República Dominicana. No necesariamente un pacto fiscal, reforma fiscal. Y a este minuto, todos aquellos impuestos que fueron sometidos de manera sutil en el presupuesto del año pasado, como es el tema de el gravar los servicios digitales, está contemplado a este minuto en los planes de reforma fiscal que hay para el próximo presupuesto de la República, que, reitero, a más tardar en octubre, estará siendo depositada en la Cámara de Diputados conforme a los planes que hoy se tiene desde el gobierno. Tú sabes que todos los gobiernos, cuando acceden, valga la redundancia, ¿verdad?, al gobierno, hacen sus reformas fiscales. Sí. Lo hizo Leonel, para hablar ahora de esta etapa, ¿verdad? Lo hizo Leonel en su primer mandato, lo hizo Hipólito Mejía. Lo hizo Leonel en el segundo. Perdón, en el segundo, sí. En el 2004. Lo hizo Hipólito Mejía antes de Leonel Fernández y lo hizo Danilo Medina. ¿Qué ha caracterizado todas esas reformas fiscales? O sea, primero, nunca es hacia abajo, siempre es hacia arriba. No estoy diciendo que no sean justificados, ¿verdad? No. Segundo, unas olas de protestas tremendas. De hecho, cuando el gobierno de Danilo las realizó, hasta muertos. Sí, tuvo. el paquetazo, como se llamó en aquel momento. Hasta muertos. Entonces, hace tiempo que en República Dominicana urge una reforma fiscal. Hace tiempo. El PLD, en el gobierno, en el último periodo, Danilo Medina, la había postergado porque saben que tiene un costo político esto importante. Ahora, en este caso, sabemos cuando se empezó la discusión sobre el tema, lo que eso provocó en contra de la actual gestión. Ahora, señores, el dominicano tiene que prepararse psicológicamente para entender que los impuestos van hacia arriba, pero además que tendremos nuevos impuestos que son necesarios. Y miren, que no es que uno se sienta cómodo, y por más que uno sepa que esto es necesario, no es que uno se sienta cómodo con ellos. No es que uno se sienta cómodo con ellos. Pero sí hay que prepararse psicológicamente para esto. Tú sabes que a mí me molesta de la discusión siempre sobre los impuestos, que aquí se le piensa dar en el bolsillo siempre a la clase media y a la clase baja. No, porque es que la clase media es que paga los impuestos. Básicamente. La clase media es que paga los verdaderos impuestos. Y te lo digo porque aquí hablamos siempre, que sí, es necesario los impuestos. Yo particularmente lo entiendo. Y nosotros tenemos, cuando comparamos con América Latina, una tasa impositiva relativamente baja. Ahora bien, me lamento de que estas situaciones estén ocurriendo, sobre todo cuando nosotros tenemos, ¿verdad?, un país donde la evasión fiscal, por un lado, es altísima, y la elusión fiscal, que es otra cosa, es también altísima. Entonces, como las políticas tienen algún nivel de inmersión en esas líderes de la política impositiva del gobierno, ocurre que por no presionar a los sectores que realmente evaden impuestos, sobre todo los grandes empresarios, aquí se le sigue cargando el dado a la clase media. Cuando usted, por ejemplo, paga impuestos para tener una Policía Nacional eficiente y tiene que venir luego de eso a pagar una seguridad o a tener que instalar un sistema de cámaras, usted está pagando prácticamente doble impuesto. Pero así en todo. Pero cuando usted va a la educación, que tiene que pagar impuestos para tener una educación pública eficiente, y esa educación pública eficiente nunca llega. No es eficiente. Nunca llega. Y entonces tiene que hacer lo posible para que un hijo suyo estudie en un colegio, pagando también una mensualidad en un colegio. Ahí entonces también se paga impuestos por otro lado. Pero se va la comida, o se va el combustible, al agua potable, le echa combustible, vete al agua potable, le echa combustible a su vehículo, paga más de la mitad en impuestos, pero no consume un carro de concho.
se va al agua potable, como tú señalas, comprando agua, pero también resulta que no recibe el agua. O sea, No, pagamos potable. pagamos por todo y recibimos nada. Entonces ahí es que viene el descontento y sobre todo esa protesta que tienen todos te motivados. faltó la energía eléctrica. Ahí medio hemos avanzado, pero como quiera, Porque seguimos con fallas. tú pagas energía eléctrica, ¿verdad? Pero tienes un inversor. Porque se te va la Y luz. si O está- una planta eléctrica si tiene y un si negocio. está en unos condominios, por ejemplo, el condominio tiene una planta eléctrica común, ¿verdad? Que es pagada por todo. Pero a veces cada uno de los apartamentos tiene un inversor, porque la planta se prende en circunstancias extremas. Pero, o sea, con todo es así. Pero hay algo, finalmente, para pasar a las portadas, hay algo que todavía es más injusto. ¿Tú sabes qué es? Tú tienes una cuenta de nómina que te crean para que tú cobres, ¿verdad? Y quizás tú ganes el salario mínimo, pero el banco, peso a peso, te descuenta un dinero. Ujú. Te descuenta un dinero. Uso la tarjeta, 50 pesos, pero yo no pedí que me crearan una cuenta de nómina para yo cobrar, que me lo den en efectivo. Me lo den en entonces. efectivo. Que me lo den en efectivo. Ah, que si tú quieres hacer una transferencia para no tener que retirar, otro va. Entonces, yo creo que sería importante, no va a pasar. Cobrarte impuestos, a veces tú haces una transferencia de cuenta tuya a otra cuenta Y tuya te y te cobran- cobran impuestos por transacción Por digital. pasarte el dinero de una mano a otra. No va a pasar aquí nunca, pero yo sería partidario de que se eliminen los impuestos a ciertas cuentas de nómina de un monto hacia abajo. Por ejemplo, el salario mínimo, que no tenga ningún tipo de impuesto. Igual que el impuesto sobre la renta, que de ahí hacia abajo no tenga ningún tipo de cobro. Pero